el equipo, perdón, esta pequeña comunidad. Para mí, en lo personal, se me facilita más ir poniendo y poniendo ahí el texto y irlo comentando. Recuerden que ya el otro material ya se les envió, y así vamos a estar enviando, igual que el primer de los temas que tuvimos en este año, que fue el de la parroquia, en el tercer plan diocesano de pastoral, con el objetivo, el lema, sus políticas y estrategias. Entonces, al compartir, voy a compartir la pantalla en la que ahí aparece sí, aparece ya el título de este segundo tema de este taller. Es la celebración de la fe. Estamos en el ámbito celebrativo. Ámbito celebrativo. Este ámbito celebrativo en el que nosotros nos vamos moviendo es desde el punto de vista de la fe. En cual la expresión es que es de una pequeña comunidad, que es donde la mayor parte de nosotros nos vamos moviendo. Yo sé que hay parroquias que sus dimensiones y grupos son muy grandes, pero de todo seguirá predominando los pequeños núcleos que llamamos pequeña comunidad. En la introducción nos dice, celebra la fe en pequeñas comunidades, significa promover la participación fraterna, pequeño grupo, significa promover la participación fraterna, cercana, consciente, activa y fructífera, ejemplo de las comunidades primitivas. Uno de los logros que tiene el Concilio Vaticano II es que nos remitamos a las fuentes. Recordar que en el desarrollo de la historia de la Iglesia ha habido situaciones muy difíciles. Recordemos el siglo X, el siglo de hierro, ¿sí? Hasta que vino esta reforma del Vaticano II, ahora que invita a que se retomen, se vaya a las fuentes, como son, que entra también la tradición, entre la tradición y el aspecto de la Sagrada Escritura, como núcleo central de la vida de la comunidad parroquial. Y dice, ahora veremos que la celebración en torno, celebración de la palabra, recordemos lo del tercer domingo. Tercer domingo estaba centralizado en la palabra. Es un acto litúrgico, la celebración de palabra, que celebrado en pequeñas comunidades resulta enriquecedor. ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretendemos en este segundo tema? Sí, descubrir el potencial evangelizador y espiritual de la celebración de la fe en la pequeña comunidad. Este potencial que tiene una gran fuerza para la evangelización, ese pequeño grupo que están ahí.
El otro momento es ubicar la naturaleza de las celebraciones en las pequeñas comunidades en el contexto global de la iglesia. Esta celebración, estamos hablando de un grupo, un pequeño, y estaré insistiendo en este pequeño, que se llama pequeño grupo. Nos remitimos a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. Si se fijan, el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene dos momentos. La primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a ir narrando, sí, estas primeras comunidades que se fueron formando. Esos primeros cristianos. Recordar que hasta el mismo nombre, ahí le van a dar esa denominación, los creyentes en Cristo. Y la otra parte del libro de los Hechos de los Apóstoles va a abordar el trabajo misionero apostólico que hizo el apóstol Pablo. ¿Sí? Que, como ya sabemos, fue el que, con esa habilidad que él tenía, con esos dones y carismas que el Señor le había concedido, pues logró ese proceso de la evangelización que tuvieron esas comunidades. El primer texto dice: con perseverancia acudían asiduamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Vayamos observando los elementos que tiene pequeña comunidad al inicio del cristianismo. Siguiente texto. Lo saluda Gallo, en cuya casa me hospedo y en la que se reúne toda la iglesia. Hay un lugar donde se reúnen nombre de la persona. Siguiente texto, el de primera los Corintios, dice: lo saludan las iglesias de Asia. Aquila y Priscila los saludan en el Señor. Lo mismo que la iglesia que se reúne, otra vez, se reúne en la casa de ellos. Punto de reunión en una casa. En el tercer texto, en el último texto, dice: saluden a los hermanos que están en la Odisea, sin olvidar a Ninfas y la iglesia, que se reúne en su casa. Interesante ver cómo esas reuniones, la reunión de los cristianos en pequeñas comunidades no desapareció, sino que unida a la vida parroquial o diocesana, han sido una constante a lo largo de la historia. No han desaparecido, ¿sí? Ha habido ciertas, según las situaciones de las parroquias o diócesis, pero siempre ha habido este núcleo. Yo escuchaba una expresión: el resto fiel, siempre va en alguna capillita. Está la pandemia, pero hay un grupito de hermanos que están en alguna de las capillitas o en su parroquia, que están en oración. Y esto es testimonio de las personas. O en algunas casas donde la familia y varios miembros han hecho un pequeño núcleo pequeño donde están haciendo oración por los enfermos, por las diferentes necesidades que pueden ir surgiendo, pues están surgiendo de esta pandemia. Vamos a ir a dar unos pasos un poquito agigantados en lo que nos recuerda ¿lo puede leer? Yo no lo puedo ver. A ver, quítate.
de estos inventos del hombre blanco. Bien. Dice, actualmente en ellas revive de alguna manera la experiencia de la iglesia primitiva. Recordemos, hay varios de los documentos y esto es gracias a la reforma reforma del Vaticano II, que se vea lo del magisterio, el magisterio vivo. Por ejemplo, aquí está el de Aparecida en el 178, dice, en la experiencia eclesial de algunas iglesias de América Latina y del Caribe, las comunidades eclesiales de base han sido escuelas que han ayudado a formar cristianos comprometidos con su fe, discípulos y misioneros del Señor, como testimonia la entrega generosa hasta derramar su sangre de tantos miembros suyos. Ellas recogen la experiencia de las primeras comunidades como está descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se va retomando que estas pequeñas comunidades, igual que Medellín, que Medellín va un poquito más a recordar que es una estructura eclesial y foco de fe y de evangelización, que las primeras comunidades cristianas. Documento de Puebla nos dice, constató que las pequeñas comunidades, sobre todo las comunidades eclesiales de base, permitieron al pueblo acceder a un conocimiento mayor de la palabra de Dios, al compromiso social en nombre del Evangelio, al surgimiento de nuevos servicios laicales, los servicios laicales, y a la educación de la fe de los adultos. Sin embargo, también constató que nos han faltado miembros de comunidades o comunidades enteras que, atraídas por instituciones puramente laicales o radicalizadas ideológicamente, fueron perdiendo el sentido eclesial. Que se ha perdido, sí. Que ha habido que la iglesia en un momento se ha perdido, sí. Lugares que se han estado perdiendo y se va perdiendo. Pero entonces, como referencia, después ustedes lo leen con calmita. Pero ahí están estos núcleos, estas pequeñas comunidades que los diferentes documentos nos lo van recordando. En el número 2, miren, en el número 2, sí, la experiencia de las pequeñas comunidades. ¿Ahora qué pasó? Ese espíritu chocarrero. Bueno, decía, el título, no ver el título. La experiencia eclesial de las pequeñas comunidades. Experiencia eclesial. Sí, en América Latina, y dice, se reconoce el papel especial que han jugado las comunidades eclesiales de base, que en algún momento se les conoció como CEPS, y se les denomina con esta definición. Grupos pequeños en los que sus integrantes comparten la vida, celebran su fe y se ayudan mutuamente a vivir su compromiso en la construcción del reino. Documento de Puebla en el 641. La comunidad eclesial de base, y tiene hasta la misma expresión, nos va a recordar cómo estos núcleos son pequeños, pero están haciendo fuerza en la iglesia como la base. Es una comunidad de fe, esperanza y caridad.
celebra la palabra de Dios en la vida a través de la solidaridad y compromiso con el mandamiento nuevo del Señor y hacer presente y actuante la misión eclesial y la comunión visible con los legítimos pastores. En el documento de Puebla, en el número 87, sí. A ver, eso de los micrófonos, por favor, por más que les ayúdenme tantito. Julia, apaga tu micrófono. Perdón, recuerden, estamos aprendiendo, tengan poco a poquito. Sí, decimos que en el número 97 reconoce la riqueza que ha brotado de estas comunidades, al expresar que enriquecen a la iglesia con su presencia comunitaria. Estas pequeñas comunidades que se llama de base van enriquecen a la comunidad de iglesia. Con su presencia, primer aspecto, comunitaria, los servicios, ministerios y celebraciones, y que son fuente de ministerios laicales. Han surgido a partir de ellos, ¿sí? Van enriqueciendo la comunidad con su presencia. Y en Aparecida, pasamos al otro documento de Aparecida a las CEPS, comunidades eclesiales de base, como signo de vitalidad de la iglesia. Signo de vitalidad de la iglesia. Como escuelas que ayudan a formar cristianos, escuelas que forman cristianos, ¿sí? Comprometidos con su fe, discípulos y misioneros en el Señor. Interesante porque este concepto que hemos estado escuchando ahora con el tema de la prioridad de la parroquia, como la parroquia tiene que ser escuela, casa y escuela, sí, donde se forman los cristianos, pero queremos cristianos comprometidos con esa fe que profesamos en Jesucristo, que sean discípulos misioneros. Yo sí creo en Cristo, sí, pero tenemos que esta iglesia de salida que el Papa Francisco nos ha estado insistiendo desde el inicio de su pontificado. Afirma que junto a las comunidades eclesiales de base existen otras formas válidas de pequeñas comunidades e incluso redes de comunidades, de movimientos, grupos de vida, de oración y reflexión de la palabra de Dios, que desempeñan un papel similar. Hay estos núcleos de comunidades, pero también hay otras expresiones. Posiblemente alguno de ustedes inició su vida de fe en una pequeña comunidad por una asociación, movimiento, camino o alguna, tiene que haber algún tipo de encuentro con el Señor que nos motivó para que nosotros sí lo vayamos siguiendo. En el número 3, la vida interna de las pequeñas comunidades. Al interno. Las pequeñas comunidades suelen aplicar el método ver, juzgar, actuar, celebrar, siguiendo este caminito. Sí, ya a partir de Medellín y Puebla empezó a utilizarse este método. Hay que ver, hay que juzgar, actuar y celebrar para llevar a cabo su misión. Esto va a implicar una implicación, no solamente un providencialismo, como a veces podemos tener. Los que fuimos, que nacieron antes en el Concilio de Trento,
Concilio de Trento, estamos hablando, vamos a poner un año, es decir, del año 60 hacia atrás, 1960, todavía nos tocó lo que es y parte de vivir este ambiente de Trento. Y el Vaticano II es cuando abre ese panorama. Y anteriormente era providencialismo. Ah, pues vamos a esperar lo que Dios nos mande. Ay, sí, ahora nos invitan a que programemos, nos replantemos ciertas situaciones, por ejemplo, de la pandemia. Tenemos que hacer un planteamiento. En el primer puntito dice, análisis de la realidad. Esta palabra de Dios se tiene que encarnar en una realidad concreta. Segundo punto, vivir de la palabra de Dios como fuente de espiritualidad. La fuente que la comunidad va a tener es la palabra de Dios. Con ella nos vamos a confrontar. Por eso varios grupos de lección divina es el confrontarse con la palabra de Dios. Y que nos va a llevar a el compromiso social, especialmente con los pobres y alejados, que es el actuar. No solamente ya nos alimentamos muy bien de la palabra de Dios, pero si no nos lanza a la acción, nos quedamos a medio camino. Y en el puntito 4 dice la celebración de su fe. A través de las celebraciones de la palabra y la oración comunitaria. Fíjense que en ningún momento habla de lo individual, que en algún momento vamos a ir, se cayó, caímos en mi relación solamente sería Dios y yo. ¿Línea qué? Vertical, pero es horizontal, hacia los hermanos. Y en el último, que es a donde tiene que desembocar todo, es la participación en la Eucaristía dominical. Todo grupo, asociación, movimiento, ¿sí? Que no tenga, que por algún momento necesite reforzar alguno de estos aspectos. Por eso decíamos al inicio, tenemos que revisar y potenciar algunos. Hay unos que solo se dedican a hacer oración, pero nunca caen en la acción. O uno se la pasan en la acción y nunca caen en la oración y se pasa solamente a un asistencialismo. Que todo nos tiene que ir llevando como a la celebración dominical, como centro de nuestra vida. 4. En este número 4 dice, celebrar la fe en pequeñas comunidades. Celebrar la fe. Todas las acciones que realizan son parte de una vida comunitaria, orientada al compromiso. Una de ellas es la celebración de la fe a través de la celebración de la palabra. Y en cada reunión del pequeño grupo tiene que estar centrada en la palabra. Pero a veces nos ponemos a leer los estatutos, que los lineamientos, que el coordinador en turno se le ocurre estar platicando. Padre, hay que ver el reglamento, del reglamento que salió de ese tercera reunión del equipo de pastoral. Quiero decir lectores, pero mejor digo otros, ¿no? De los monaguillos, ¿no? ¿Qué sé yo? De pronto nos metemos en todo esto y la reunión, que no nos centramos en la palabra de Dios, ¿cómo nos va a juzgar? ¿Cómo va a iluminar nuestro servicio? Que sería el actual. ¿Quién nos ilumina? Pues la palabra de Dios. Ya que esta aparece como un momento central en la vida de la pequeña comunidad. Es central en la pequeña comunidad.
La celebración de la palabra la puede dirigir un laico que se prepare convenientemente, pues es todo un acto litúrgico. Todo un acto litúrgico es la celebración de la palabra. Se celebra con frecuencia en la vida religiosa y en lugares de misión. Y está bien marcado. No sustituye la participación en la Eucaristía dominical. Cuidado. Es que ya escuché, sí, en algún grupo de ministros de algunos de los decanatos decían es que nosotros somos celebradores de la palabra. Ah, muy bien. Pero también hay que irlos conduciendo, llevándolos a la participación que es la celebración dominical. Estilo de la celebración. Número 5. La celebración de la fe en las pequeñas comunidades posee unas características que hacen particularmente especial y valiosa. La hace especial y valiosa. Celebrar la palabra a un ritmo semanal determinado, por medio de un laico o laica, preparado para ello. Fíjense que esta pequeña comunidad se va a sostener por la celebración de la palabra. Sus celebraciones tienen un sentido festivo al que añaden el compromiso. Utilizan una guía sencilla o bien un rito. Ahorita que tenemos la facilidad de los subsidios que tienen algunas editoriales, por ejemplo, Pan de la Palabra, Buena Prensa, hay otros, durante este tiempo de pandemia, pues han estado algunas diócesis, pues tienen digitalizado los leccionarios y los comparten cada mes con algunas reflexiones. Sí, o sea, hay materiales para esto, pero siempre será un rito, un rito. Fomenta la participación consciente, plena y activa de sus miembros. Como hay esta cercanía, podemos nosotros ir participando. Hay momentos que tenemos que, el que está presidiendo la celebración tendrá que guardar esos momentos de silencio para que haya ese eco de la palabra de Dios. A ver, ¿qué en este momento nos está diciendo el Señor? ¿Cuál es el mensaje que nos está transmitiendo? Da cabida a la espontaneidad al ofrecer momentos personales, fíjense, personal y grupal de oración e implementar estilos variados de reunión. Interesante. ¿Sí? ¿Qué provoca este grupo? Sí, momentos de oración, que a veces es muy significativo por siguiendo esta forma que anteriormente dice ver. A partir de esta realidad que nos está golpeando, es un fuerte golpeteo, es algo que nos está cuestionando, que es esta pandemia. Y ahora que avisan que durante 6 días van a cerrar, pues esto, a partir de ver esta realidad y a la luz de la palabra de Dios, pues, ¿qué nos está diciendo el Señor? La celebración es sensible a los hechos sociales, políticos, por lo que celebran la vida, la justicia, la solidaridad. Este es el proceso.
Suele también incorporar la liturgia de las horas, como ahorita que en este tiempo, aquí en varias de las varias parroquias, están rezando los laudes por la mañana. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Ese pequeño grupo, pequeño resto fiel que está de esta pequeña comunidad que está en una rectoría, en una parroquia, que siga haciendo presencia. Celebrar en pequeñas comunidades, ¿qué favorece? La cercanía. Estas pequeñas comunidades nacen de la necesidad de vivir todavía con más intensidad la vida de la iglesia, o del deseo y la búsqueda de una dimensión humana que difícilmente puede ofrecer las comunidades eclesiales más grandes, sobre todo en las metrópolis urbanas contemporáneas, que favorecen a la vez la vida de masa y el anonimato. La pequeña comunidad que favorece, todos necesitamos el contacto físico, todos, ¿eh? Nadie puede decir yo no necesito. Y ahorita lo hemos experimentado fuertemente. Que la sana distancia, pues sí, pero si sabes que en tu casa ninguno está contagiado, pues es el momento de estar cerca de tu familia. Todos necesitamos esa terapia, como dicen los estudiosos, esa terapia de calidez. Todos necesitamos que nos abracen, que nos quieran, esta cercanía. Y el pequeño grupo la puede ir fomentando. En el 7, celebrar la fe en pequeñas comunidades con conciencia de ser iglesia. El ser iglesia implica, no es construir una iglesia paralela, separada de la comunidad parroquial. Si la pequeña comunidad es auténtica, construye a revitalizar la parroquia, haciendo de ella una comunidad de comunidades. Esta pequeña comunidad que celebra la palabra, pues va a ir reforzando a la comunidad. Hay momentos en que se puede pensar en los capillismos, o sea, mi grupito o mi rectoría, mi parroquia, y se nos olvida lo que se les encargó leer sobre la diócesis, sobre la parroquia. Sí, la gran manifestación es la diócesis, pero ¿quién la hace presente? La parroquia. ¿Y quién hace presente? Si esa pequeña comunidad auténtica pues revitaliza la iglesia. La intensidad, es la intensidad o forma en la que se manifiesta el ser iglesia. Las diversas asambleas, grandes o pequeñas, forman parte de la iglesia. La hacen presente en el tiempo y lugar determinado. Son iglesia en cuanto están vinculadas a la gran asamblea eclesial. Padre, perdón por la interrupción. ¿Qué significan las siglas DA? Dulce, acá estoy, arriba de ti. Tienes ahí 2 siglas, DA 179. ¿Qué significa? Por favor. En el número 7. Documento de Aparecida. Ah, ok. Es documento de Aparecida. De acuerdo, gracias, padre. Sí, sí. Recordamos, estamos manejando 2 documentos, especialmente el que tenemos muy recientemente, en donde nuestro tercer plan de desarrollo de pastoral está bien, bien bañadito de este documento de Aparecida. Bien. Decimos, la gran iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia universal, que se va a ir manifestando en una diócesis con un encargado,
con un pastor propio, a llegar hasta los colaboradores que somos los párrocos, los que estamos más en contacto con ustedes. ¿Quién hace la iglesia? Pues lo estamos haciendo en estos pequeños grupos, de estas pequeñas comunidades. El lugar, el lugar eclesial de las pequeñas comunidades. Las ventajas y valores que encontramos en la celebración de la fe en pequeñas asambleas de comunidades no deben hacernos olvidar que cada tipo de celebración posee un nivel especial de eclesialidad. Unos más, otros menos, pero todos formamos esta iglesia de Jesucristo. Esto permitirá rescatar lo valioso, para a la vez mantener el equilibrio. ¿Sí? Nos podemos centrar mucho en una parroquia y olvidarnos de la diócesis. O mucha importancia a la diócesis y se nos olvida que estamos dentro de una parroquia. Un equilibrio, un equilibrio. La eclesialidad es necesario que la comunidad viva en plena comunión con sus pastores para conservar su autenticidad y eclesialidad. Esta comunión, por eso en algunas de las reuniones yo les he estado pidiendo el favor, avísenle a su párroco que participaron en la reunión. Avísenle que ustedes estuvieron y representando a su comunidad parroquial. Es la parte de ir uniendo esta parte eclesial de que no estamos peleados. ¿Alguien tiene que dirigir la diócesis? Sí. Eduardo Cervantes Merino. ¿Alguien tiene que dirigir la parroquia? Sí. ¿La parroquia del Sagrario Catedral? Sí. Demetrio Landa González. ¿Alguien tiene que dirigir esta porción del pueblo de Dios que está aquí hacia la zona norte de la ciudad? El padre Román Oficial. Siguiente está el padre Bartolomé. Junto está el padre, otra porción del pueblo de Dios. Y tiene que estar, estamos unidos. Por eso son las reuniones, para eso son los momentos de convivio, para eso. Siempre unidos con los pastores. Hay personas o grupos que no tienen ni... Bueno, mejor le dejamos ahí. De pronto se sienten casi el resto fiel de Israel, o los Illuminati, o alguno de estas chucherías de estas que van a veces pasando. A ver quién le está metiendo mano al asunto. A ver quién fue hijo de Calimán. Bueno. Padre, marque ahí donde pusieron la raya y se ve quién fue. Ponga su cursor, su mouse, ahí en la raya, ahí le sabe quién aparece, quién es. Marque, clic. Tiene que aparecer, pero bueno, alguien jugó. Bien. A ver, recuerden si alguno tiene algo que comentar. No es la manera. Pues sí, pero tranquilos, no se me pongan nerviosos. ¿Sí? Bien. A mí se me fue el avión, ¿eh? Bien. El carácter eclesial de la Eucaristía resplandece en sumo grado cuando la celebración la celebra el obispo con toda la iglesia local. Texto muy bonito, Sacrosanto Concilio 41. Léanlo. Cuando nuestro pastor celebra lo que en términos de liturgia se le llama la misa estacional, es decir, donde hay representación de todas las parroquias
los consejos parroquiales, asociaciones, movimientos y de vida consagrada, o religiosos o religiosas que están dentro del territorio diocesano. Ese es cuando el obispo preside como pastor. Es una de las más significativas celebraciones de la iglesia local, de la diócesis de Orizaba. Es igual que en el momento en que nuestro señor obispo, monseñor, nos convoca a una reunión eclesial en la que hay representación de todas las... Y de pronto preside nuestro pastor, ¿sí? Sucesor de los apóstoles. Ahí está el vivo, ¿no? Enseguida les decía, viene la asamblea parroquial en la que nosotros participamos. Y en el siguiente, y por último, la pequeña comunidad. En cuanto a niveles, las pequeñas comunidades son expresión de la iglesia que se une en la casa. Interesante. Va a ser la expresión. En el 9 dice de la celebración de la fe en la comunidad a la Eucaristía. La celebración de la pequeña comunidad ha de fortalecer y conducir a la celebración de la Eucaristía dominical. Se tiene que conducir hacia la celebración del domingo. ¿Por qué el domingo? ¿Por qué tanta insistencia en el domingo? Es el día del Señor. Dies Domini, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento de la celebración dominical en la que recordamos el gran momento de la resurrección del Señor, en la que Él nos comparte su palabra, nos comparte su cuerpo y su sangre. Y en el día del Señor. Por eso es toda una festividad, la celebración dominical. Ahorita, por la circunstancia en la que estamos, pues con el 25% y las transmisiones. Pero esa misa dominical no nos tiene que faltar. ¿Sí? Parece conduce la reunión de tu grupo de reflexión que durante la semana se reunió y no llega a culminar en la participación activa en la celebración dominical, nos quedamos un poquito flojitos, chuecos. Bien, en el documento de Aparecida 251, recuerda, en la Eucaristía los cristianos celebran y asumen el misterio pascual, participando en él. Por tanto, los fieles deben vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de Cristo a través de la Eucaristía, de modo que toda su vida sea cada vez más eucarística. Documento de Aparecida en los 151. Muy bonito. ¿Sí? Vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de Cristo. Por eso los primeros números cuando se habla de los sacramentos, lo que primeritito se tiene que reflexionar y llegar a comprender muy bien es la parte del misterio pascual de Cristo, que por medio de su cruz y resurrección el Señor nos ha salvado. En el número 10, aquí es algo que leí de Marins. Crear fraternidad, comunión y solidaridad. Las pequeñas comunidades realizan a su modo el sacramento de la iglesia y responden a necesidades particulares y urgentes de la vida pastoral. Al respecto, miren, decía un joven universitario, dijo una vez a un sacerdote, entre nosotros una cerveza une más que la Eucaristía. Es cuando nos miramos en la cara y hablamos como amigos, pero dos personas que comulgaron en la misa no tienen por qué saludarse en la calle. Sí, una cerveza sí se te suelta la lengua
Y después de que participamos del sacramento de la Eucaristía, a veces ni nos saludamos, ni nos miramos, nos vemos hasta como gente rara. Damos unos minutitos para que lean estos 3 puntitos. Voy a silenciar tantito. Ok. A partir de estos 2 minutitos que tuvimos para leer estos 4 aspectos, hermanos, ¿sí? ¿Has participado en una celebración de la fe en pequeña comunidad? ¿Cuál fue tu experiencia? Ahorita vamos a abrir un poquito el foro, unos 2, 3 minutitos, para que podamos compartir. Bien. Está lanzada la pregunta. ¿Alguno quiere participar después de que ya escuchamos que es la palabra de Dios es la que tiene que ayudarnos en nuestra pequeña comunidad? La que ayuda. A ver, cedo el que quiera hablar, levanta el dedito y pulsa el micrófono, por favor. ¿Puedo, padre? Sí, adelante, Ricardo. Sí, esta primera pregunta me ha traído a la memoria cuando comenzábamos, ¿no? Realmente así a nuestro trabajo en la parroquia, en el caso de la parroquia de Tuxpanguillo, y tenemos algunas comunidades muy alejadas allá en la sierra. Inclusive es otro municipio y para desplazarse, bueno, sí hay que desplazarse por el cerro, ¿no? Y son 2 o 3 horas caminando y hay pequeñas comunidades, geográficamente son muy pequeñas, se trata de caseríos, donde se tiene que llevar muchas veces así por primera vez la palabra de Dios y compartirla con los hermanos y después de esto hacer una celebración de la palabra. Entonces ahí se puede palpar, se puede sentir bien la manera, vaya, de cómo podemos celebrar en una pequeña comunidad, una comunidad, pudiéramos decir, naciente, ¿verdad? Y esto, bueno, pues ya después implica tener que llevar catequesis, dar charlas o, mejor dicho, catequesis presacramentales, ¿verdad? Porque se tienen que celebrar los sacramentos y conlleva conlleva mucho más movimiento, ¿no? Implica más movimiento, no solamente llevar la palabra, sino después hacer pequeños grupos ya de liturgia, enseñarles a leer la palabra de Dios, lo que vaya necesitando esa pequeña comunidad. Y de ahí también es enriquecedor porque hay personas que se van comprometiendo y van enriqueciendo esa
comunidad naciente. Gracias, padre. Bien, fíjense, ¿algún otro que quiera compartir? A ver, Norma, Dolores. Bueno, mi experiencia en compartir, me ha tocado ir a hacer celebración de Hora Santa en la Capilla de Cristo Rey, y a veces la gente que es convocada no asiste, y a veces uno se siente como que no estoy cumpliendo esa misión que me fue encomendada, no hay respuesta. Entonces, a lo mejor en lo contrario que el hermano acaba de compartir, pues para mí al principio me sentía yo desilusionada, ¿no? Pero después dije, bueno, donde uno se reúna, ahí está el Señor y hay que seguirle. Recordar que que en las zonas urbanas estamos teniendo otros fenómenos, ¿sí? Para que eso lo vayan meditando, ¿sí? No hay comunidad, no hay comunidad. ¿Qué es lo que hay? Hay un servicio, hay culto. Celebran la misa y la gente va al culto, pero no hay comunidad. Espero no equivocarme o que vaya a decir un sitio así. Es como aquí. Aquí en la catedral no tiene comunidad base. La gente viene por el culto, viene por el sacramento. Es muy diferente a varias de sus parroquias que tienen comunidades base. La mayor parte aquí estamos en el primer cuadro de la ciudad, tenemos diferentes empresas, tenemos diferentes servicios, diferentes negocios que están alrededor de, ¿sí? El mercado. Entonces, esto pues es un poquito difícil. Por eso es importante el ver qué realidad estamos, porque también tiene que predicársele y formar comunidad en esos lugares. Bien, ¿algún otro, por favor? Adelante. Padre, la pregunta, la experiencia que yo he tenido es que, bueno, llega una comunidad pequeña y están esperando, ya hay gente ahí esperando al ministro que va a llegar a hacer la celebración de la palabra. Y bueno, en mi caso me da gusto porque, bueno, pues se siente uno, pues contento porque sí están esperando. Y si uno, como decías al principio, si uno llega tarde, pues entonces pues está uno un poco mal ahí, digo, porque ellos están pendientes desde a qué hora, ya saben el horario y están esperando. Y esa experiencia, bueno, la experiencia que tengo es que qué bonito que llega uno y ya están. Esa experiencia es la que yo tengo de la parroquia de Santana. A ver, Nahuatl, adelante. Y después Alicia Palacios. Primero el señor Nahuatl, adelante. Sí, gracias, padre. Tuve la oportunidad con el grupo de ministros del Calvario de celebrar palabra a las 8:30 de la mañana, 2 días a la semana. No es una cosa fácil. Cuando nos hizo la pregunta de las limitantes, un ministro, vaya, por lo menos en mi caso pensaba, ¿no? O sea, es una gran limitante para nosotros no ser sacerdotes, lógicamente, porque no tenemos esa fuerza para poder dar una homilía, y a lo mejor no contamos con el gusto de los laicos, ¿sí? Lo hicimos prácticamente por año y medio, un poquito más. Y poco a poco la gente fue reaccionando, y las felicitaciones y vaya,
es lo de menos una felicitación, ¿no? Pero el hecho de que la gente se haya acercado y nos haya compartido que se sintió muy bien con lo que pronunciamos en nuestra homilía, eso da una satisfacción impresionante. No por el hecho de ser importante, sino por el hecho de haber ayudado un poquito a la construcción del reino. Si me permite una opinión, padre, creo que es importante que los ministros sigamos participando en las celebraciones de la palabra. Es algo que nos nutre impresionante. Es algo que nos permite compartir, estrechar lazos. Si yo tuviera la oportunidad de volver a celebrar palabra, y lo he pensado muchas veces, es algo que añoro y que deseo fuertemente. Eso es todo, padre. Gracias. Este es interesante, porque miren, no necesariamente tenemos que ser ministros ordenados. Es que a partir de la experiencia que yo voy teniendo, de esa salvación que el Señor nos trae, lo que bueno reflexionando, a veces es muy significativo para la gente, porque pues, a veces nosotros con tanto estudiar y tanto que nos sentimos que la gente ni nos entiende. Bien, a ver, Alicia Palacios, gracias. Buenas tardes, padre. Sí me ha tocado tener esta experiencia, celebrar la palabra. En primer lugar, pues desde que vas preparando tu reflexión, te confronta en la vida a lo que estamos para aterrizarla, lo que Dios quiere compartir con nosotros y los feligreses que estén en ese momento, ¿no? Hacerlos familias y disponernos a lo que Dios quiera ese día con todos, y que hace una convivencia fraterna con los pocos que van llegando, porque pues en realidad cuando es entre semana y llegan, son feligreses que llegan por lo general todos los días a su celebración o a su misa, y aún así, ahorita de que ya se va acercando también miércoles de ceniza, me ha tocado también celebrar el miércoles de ceniza, y la verdad es donde más he sentido que te impone la comunidad. Se impone, ¿por qué? Porque es donde más se ven los laicos que van de ocasión, y es la oportunidad, como usted decía ayer, de catequizar, de cómo hacerles llegar y aterrizar en la vida diaria de lo que estemos viviendo en este momento, lo que Dios quiere, lo que Dios nos manifiesta y transmite en su palabra en ese momento, ¿no? Se siente muy bien, o se siente la fuerza que te da el Espíritu Santo, el poder tener la dicha de transmitirle, y no nada más la palabra, sino también hacerles llegar en ese momento la Eucaristía a los demás hermanos que están en esa comunidad. Sí es imponente desde el hecho que tú te subes al presbiterio, porque necesitas la fortaleza del Señor, necesitas la preparación y necesitas en ese momento tratar de concentrarte para poder transmitir lo que tú has reflexionado, y aún así a veces haciendo tu reflexión, leyendo, en ese momento actúa el Espíritu Santo, porque te salen muchas cosas que están dentro de la misma palabra de Dios, que no las leíste ni lo vistes así, y dices, no lo había yo visto desde ese punto de vista, y qué bien se compenetra la idea de hacerlo. Es importante que lo hagamos los ministros, sí, A ver, porque es la cercanía de la comunidad. Tratemos de no emocionarnos tampoco, en nuestro cuidado. Sí, yo sé que es emocionante, pero aquí va de nuevo la pregunta, porque van relacionadas. A ver, ahorita estamos hablando de lo que es el espacio celebrativo propio de la Eucaristía. Yo voy teniendo muy presente que si ahorita nos piden, como discípulos misioneros, salgamos, sí, fuera. Cuidado, ahorita es reflexión. Ahorita no vamos a ir a la acción a predicar la palabra, cuidado. Pero, ¿cuánto entusiasmo nosotros podremos
salir, como dice la última de las preguntas, salir e ir a celebrar la palabra en los barrios, fraccionamientos, colonias, en el parque. El día que, eso es lo que de iglesia de salida. Sí, porque yo aquí en la catedral, miren, hoy en el Calvario, pues que hasta me peino. No, Bueno, me es un toca, poquito hacia dónde nos tiene que conducir esta reflexión. ¿Hacia dónde? Habrá el momento y las circunstancias que tengamos que salir. Fíjense, yo que tengo afición por salir a rodar, ando en bicicleta y me conozco todas las colonias y barriadas de la ciudad y me he fijado cómo hay lugares donde hay gente que no se les ayuda a predicar, porque todavía hay muchos de nosotros, sacerdotes o laicos, nos da miedo. Y esto habrá que impulsar de nuevo lo que decían, esas misiones populares. ¿Sí? A ver otro. A ver, Benito Báez, por favor. Padre. En primer lugar, pues en la pandemia, ves que cerraron los templos, las parroquias. En el Calvario en particular, el padre Jafet, en la sacristía, pues tenía que oficiar para transmitir la misa. Y éramos más o menos como 4 a 5 personas ahí en la celebración. Y la verdad, son sentimientos encontrados. Tristeza, porque éramos poquitos, porque no había más pueblo, y alegría por estar en ese momento ahí participando, ¿verdad? Es un punto. El otro punto, pues me tocó participar, aquí está el grupo que no me deja mentir, con el padre Álvaro en la construcción de la Santa Cruz. Entonces, cuando empezaba, nada más era una carpita y luego el padre venía aquí a Puerto del Sol, también porque estaba apenas por 11 y en una esquina, aquí en Michoacán, poníamos un templete y era hermoso, ¿verdad? Éramos, póngale unos 20, 30 personas ahí en esa celebración y era, pues, bonito, pues era agradable, ¿no? Es lo que puedo comentar porque es de la iglesia de salida, ¿no? En este caso, en el Calvario de salida porque fue transmitida por Facebook, ¿no? Y en el caso del padre Álvaro, que está ahorita en Jalapa, pues el padre venía acá a Puerta del Sol y oficiaba, pero eso ya tiene muchos años, padre, muchos años. Es mi compromiso. Sí, gracias. miren, como esas experiencias cuando se inició la parroquia de la Santa Cruz en tiempo del padre, sí, Álvaro, sí, miren. Álvaro Gaspar de Gante. Sí, sí lo conozco, sí lo conozco. Sí, y te puedo dar otros datos después si quieres. Sí, porque, miren, algo que hay que tener presente, marco de realidad. En toda esa zona norte, de esos fraccionamientos, sí, es de los más grandes del estado de Veracruz. Y a ver, ¿cuántos de los ministros van claro, ahorita cuidado, no estoy mandando a nadie, ¿eh? Pero ¿cuántos? Sí, a mí me toca una capilla, padre, y ¿cuánto sí vamos? me toca mi comunidad. No hemos aprendido, si estoy hablando, por favor. Sí, por favor. Yo sé que te emocionas. Calmados, calmados. Porque si no me cortas y no puedo, y somos más participantes. Si queremos absorber toda perdón, así no puedo yo. No, así no me gusta. ¿Sí? Entonces, yo les pido, si alguien de verdad quiere hablar, pum, participa. ¿Y ya participaste? Correcto, vamos a dar oportunidad a otros. Si no, pues, mira, me cortan la expresión y tengo que salirme del tema. Bien, ya no sé ni qué estaba hablando. A ver. De las unidades del norte de la ciudad, padre. Bien. Sí, ahorita que se está tratando de qué? De que ya está sectorizado mucho del lugar. Ahorita digo la zona norte, si no me voy para el sur y así ya me quito de detalles, ¿no? Todas las zonas que están nuevas habitacionales, ¿qué se necesita? No solamente es el ministro ordenado, sino es que nazca esa pequeña comunidad a partir de la predicación y celebración de la palabra de Dios.
Sería en pocas palabras. Que llegue un momento, va a llegar el momento que tendremos que ir a celebrar con los hermanos, a convocar a esos hermanos. Y si participan, Alicia, sí participan. Porque a mí me tocó ver una acción que el padre Andrés Vázquez Carmona estuvo realizando en esas unidades. Mis respetos. Yo recuerdo que alguien le dijo, yo creo que el padre se volvió loco porque está con su megáfono, estaba en las esquinas. A ver, compañeros, a ver, celebración a las 6 de la tarde, hora santa, invitados, y sacaba su templete. Dices, le está buscando que la palabra de Dios llegue a otros hermanos. Hasta que no perdamos el miedo. A ver, hasta que no perdamos el miedo. Hasta que no pasemos vergüenzas. Yo admiro, fíjense bien, a esos hermanos protestantes que van tocando puerta en puerta, los corretean y regresan. En estos años anteriores que estuve de maestro, de maestro de teología en el seminario de Córdoba, yo enfatizaba este método. Hasta que no hagamos el ridículo por Cristo. Ridículo. Que se rían de ti. Si te río, pues ya habré ganado algo. Al menos sonreíste. Pero esta iglesia de salida, por ahí va. Se viene miércoles de ceniza. A ver, no solamente en la cabecera, en la parroquia. Oye, la colonia, el barrio, fraccionamiento. ¿Esos hermanos qué? Con las medidas sanitarias tendremos que llegar a todos esos hermanos. Bien, ¿algún otro comentario para que poco a poco vayamos cerrando este tema? ¿Algún otro? Hugo, adelante, Hugo. Gracias, padre. Buenas tardes. Bueno, yo creo que la experiencia que uno tiene o que va adquiriendo va a estar basada en la preparación de cada uno de nosotros. Nosotros, para poder comenzar a hacer una celebración, recibimos una preparación, una catequesis casi de 1 año o 6, 8 meses, con la finalidad de ir conociendo todo esto que está usted hablando. Ayer que dejó usted parte de la tarea, decíamos, la palabra de Dios tenemos que hacerla central desde nuestro punto de vista como ministros. Porque a través de ella, ahí en el documento, en el 277, habla de que la tenemos que, obviamente, conocerla, también difundirla y, sobre todo, saberla interpretar. Porque sí, como he escuchado a Alicia, a los compañeros que han estado aquí participando, no es fácil, obviamente que no es fácil, pero en la medida que uno va adquiriendo ese conocimiento de la palabra de Dios y va degustando, la situación que está alrededor se vuelve muy, no quiero decir fácil, pero se vuelve planita. Por otro lado, la experiencia en la pequeña comunidad, la misma gente, esa preparación usted se la transmite a la gente, desde preparar toda la celebración, desde que las lecturas de los sujetos litúrgicos, todo eso, cuando uno llega y empieza uno a sembrar, la misma gente empieza a decirte, oiga, necesita usted un corporal, necesita usted esto, ya empieza uno a hablar. Ahí es donde empieza uno a situar realmente que la semilla empezó a dar un pequeño fruto, ¿verdad? Y luego trabajar con la gente con ese entusiasmo. Nosotros hemos vivido la experiencia de un 24 de diciembre. Al finalizar la celebración en la parroquia, ellos mismos nos invitaron a la acostada en una comunidad. Y dices, bueno, nosotros por la situación familiar que tenemos, no teníamos dónde ir más que a la casa. Fuimos a la comunidad, creo yo, y me atrevo a decir que fue la mejor Navidad que hemos pasado.
porque buscando Hechos 2, 42, 47, 46 que usted mencionó, realmente llegaron todos con su cena. Y yo les decía, oiga, ¿y de aquí van a cenar a su casa? Dice, no, esta es nuestra cena, 12:30 de la noche, cada quien a su casa. Y entonces va uno sensibilizándose con el hermano, que tenemos que llegar, como dice o han estado mencionando aquí, preparándonos siempre, porque en la parroquia que a veces estamos o hemos estado, por alguna razón el sacerdote no sale. Nosotros como ministros nos hemos preparado todos los días, tenemos que hacer una celebración de palabra, todos los días aquí en la mente y aquí en el corazón, porque si no sale el sacerdote, ¿quién es el que le sigue? Somos nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia, inclusive dentro de la misma celebración. Dentro de la misma celebración, el sacerdote se puede poner mal, algo le puede pasar, tenemos que atender porque la comunidad no se puede ir ni quedarse sin nada. Si quedó antes de la parte de la celebración, quedó a la mitad, oye, pues a ver, ¿dónde quedo yo como celebrante? ¿Verdad? Porque en ese momento me vuelvo un delegado. Nosotros cuando comenzamos, dice, los saludo a ustedes como delegado del párroco fulano de tal, porque me está delegando esa función en ese momento. Cuando terminamos la celebración, la función del sacerdote sigue siendo la misma. Gracias, Padre. Bien, fíjense, lo que decía Hugo es muy interesante. Ahí empieza, ya podemos ir comprendiendo cómo en la pequeña comunidad, entre los afectos, entre el cariño de la gente, el momento de la convivencia, que se hace presente, sí, nuestro Señor Jesucristo en esa comunidad. Yo creo que con estos ejemplos, yo creo que parte de la temática por ahí nos va guiando. Pero el reto nos queda primero a que nosotros meditemos la palabra de Dios. Pero en el primer círculo, que es nuestra familia, tenemos que ir centralizando. Por eso el tercer domingo era entronizar en la casa la palabra de Dios, leer, reflexionar, meditar. Y hay unos textos tan bonitos, de veras, hay unos que uno cuando los está leyendo, uno de veras son luz en nuestro camino, luz. Dice Aparecida que la palabra de Dios es luz para nuestros pasos, luz. Bien, ¿algún otro que quiera participar? Para que ya con esa participación vayamos concluyendo este segundo día. Bien, voy a compartirles de nuevo comparto la pantalla y en la número 2, miren, hermano, dice, ¿qué elementos valiosos y qué limitantes tiene para mí una celebración de la palabra en la pequeña comunidad? Sí, hay muchos valores que tienen ustedes y no han sido bien aprovechados. Hay mucha gente, yo me he encontrado muchos de ustedes preparados. Falta ese impulso, ese ánimo para que vayamos, porque también aquí no me excluyo. Que vayamos a esas pequeñas comunidades a celebrar la palabra. Y la tercera, y con esta voy a concluir este segundo día. ¿Estaría dispuesto a dirigir una celebración de la palabra en mi barrio, colonia o en la capilla? Nos queda como tarea de que en algún momento, sí, que podamos, lleguemos a hacer esta como misión parroquial. Vamos. Claro, con la debida preparación.
Permíteme que se le acabó la pilucha. Cuando se ve el tiempo oportuno, que podamos decir, a ver, señor obispo, usted como nuestro padre y pastor, queremos participar en celebrando la palabra de Dios. Lógico que primero tenemos que prepararnos. Lógico que tenemos que tener un método de estudio. Tenemos que tener algunas herramientas. Muchos tienen muchas herramientas y no las han utilizado en su vida, ¿eh? Gente que tiene muchas herramientas. Gente que tiene posibilidades de decir, no hay problema, yo me desplazo a tal colonia y voy a invitar a la gente. Voy a ir a tocar la puerta y les voy a invitar a que puede ser en un ambiente urbano, puede ser un ambiente semi-rural, o puede ser ir a otro pueblo. ¿Sí? Lo que nos sobra son pueblos. Yo creo que pasará esta generación y no habremos podido recorrer todos. Entonces, que quede esta inquietud, ¿sí? Terminando, les hacemos llegar este material y después con calmita, léanlo. Sí, recuerden que ahorita entre la lectura, entre atropellado y entre que me la rayaron, la pantalla. Cuidado. No hay problema porque ya soy huerfanito, no me preocupo. Entonces, que después con calmita lo leamos. Por eso se manda el material, se comparte. Yo no tengo ningún inconveniente en compartir. Si algo tengo es que si te puede servir a ti. Segunda cuestión, se comparte el material. Si tú crees conveniente en tu parroquia, tu rectoría, retomar estos, que tú hicieras otra vez este ejercicio. Tienes el material, tienes la idea, bueno, a ver, échale de tu cosecha. Como decía Alicia, pues el Espíritu Santo nos va a inspirar y nos va a dar más. Y yo creo que lo harás mejor tú que yo. Porque la motivación. Platiquen con sus párrocos. Mire, aquí tenemos estos materiales. Mire, lo podemos reflexionar, pero compártanlo. Dones que tenemos, si no los compartimos, no sirven de nada. Puedo tener yo 1001 conocimiento. Puedo tener 1001 especialidad. Pero si no la comparto, yo tengo el conocimiento, sí, bueno, limitado, ¿no? Pero si no lo comparto con ustedes, si no les comparto este material y ustedes a su vez no lo comparten con otros, platiquen con su párroco. Si ven que es conveniente en alguna de sus reuniones, sí, recuerden, estamos en este año en que debemos que darles impulso a nuestra parroquia en esta determinada situación que nos toca vivir. Yo en algún momento les dije, ¿qué tal si en lugar pandemia fuera la persecución religiosa? ¿Cómo vamos a actuar? Siempre habrá una situación. Por eso Puebla insistía mucho el ver, el marco de realidad, que sepamos en qué situación. Ahorita, ¿cómo va a llegar la palabra de Dios a todos esos hermanos que están enfermos? Gente que está desesperada con su enfermito ahí. ¿Qué palabra de aliento? ¿Qué solidaridad tenemos con? Hermanos, pues si nada más vamos a estar allí, voy a utilizar una expresión. No se me vayan a ofender, porque después dicen, es que el Padre nos dijo eso. Bueno, ahí se les digo.
Tengan cuidado, porque a veces en los grupos estamos como los puercos, nada más engordando, listos para el matadero. Eso sí, nos gusta que nos alimenten, que nos den, sí, formación, comiendo, pero cuando compartimos con nuestros hermanos. Ay, es que yo soy estrellita marinera. No manches tu alma. ¿Sí? Si podemos ahorita, que nos toca vivir estas circunstancias de pandemia y nos toca animar nuestra parroquia como casa encuentro de misericordia, tenemos que ingeniárnosla de tal manera que podamos lograrlo. ¿Sí? Ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Bien, pues con esto vamos a concluir, hermanos, para que ahorita van a transmitir las catequesis, que estamos en la Semana de la Biblia, van a transmitir y ya me están aquí haciendo señas de que ya tengo que cortar porque me pasa como Alicia, me emociono. Ánimo, es de mi equipo. Bien, entonces yo les agradezco su tiempo y compartan ese material. Primero, léanlo bien, medítenlo. Yo lo hice con toda esa afinidad para ustedes, para que tengan algo sólido que tiene nuestra iglesia, para que no hay tanto material que surge en estos días. A mí me ha llegado tanta propaganda que uno ya ni los veo. No, pero al menos esto es para ustedes, Con mucho cariño yo lo hice, con esa dedicación, porque era para ustedes. Aunque ahorita físicamente pues no nos podemos ver, no podemos saludarnos, pero ya llegará el momento, porque otro de los aspectos es la convivencia, el ágape fraterno que decían, cuando nos reunimos para charlar o para otras cosas, ¿no? Y esto nos queda como reto. Un saludo para sus párrocos, infórmenles que están participando para que ella diga, bueno, ¿y de dónde sacaste esto? ¿Quién te lo dijo? ¿Sí? Ya por ahí algunos párrocos me hablaron, ¿eh? Oye, ¿qué? Es la doctrina de la iglesia, no es invento mío. Entonces, les agradezco su tiempo, ¿sí? Y por ahí si hay algún lapsus linguis que se me salió por ahí folclórico, disculpen. Nunca es mi intención no es mi intención, ni lastimar a nadie, sino que, ante todo, que nos vayamos formando en esta gran iglesia o en esta pequeña diócesis, porque es una de las más pequeñas diócesis de la República Mexicana. Es una diócesis pequeña, hasta su extensión territorial, de las más pequeñas. Por eso vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María. Los invito para que juntos le recemos a nuestra Madre. Que ella interceda por nosotros y que ella nos cuide ahorita en tiempos de la pandemia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Solamente le informo que mi párroco sigue enfermo. Gracias. A ver, ¿ahora te quiere darme algún aviso? A ver, Norma. Padre, nada más el material no lo vuelve a mandar por el mismo medio que ayer. El Sí. material de hoy. Sí. Gracias. Bien. Si el párroco está enfermito, pues ¿quién lo va a hacer? Pues tú. Si estamos dependiendo siempre del párroco. A ver, Francisco. Padre, le comento que no me llegó el material de ayer. Si me pudieran mandar el de hoy y el de ayer, por favor. Le acabo de mandar mi número de teléfono. Bueno, es que hay unos que cambian de teléfono como cambian calcetines. No. Pues hay unos que me mandan uno, me mandan del otro y a veces ya ni sé ni quién. Por eso habrá otro momento en que vamos a, sí, actualizar.
actualizarlo, porque de pronto dicen, es que ya no es Chuchita, porque Chuchita sí, bueno, no está. Entonces, pero ahí, ahí está el material, ¿eh? Se los voy a hacer llegar. Y disculpa a veces esa parte que envíe y que reenvíe, que quítale, esto todavía no se me da, ¿no? Recuerda Muchas que gracias, soy, padre. Muchas recuerda gracias. que soy 65 y más. Ya Y ya somos no me dos. puso el primer hervor. Ya Bien. somos dos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por su participación y mañana de nuevo la tercera y última en la que vamos a estar durante este tercer momento. La liturgia.